Hola, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Me comentan si se ve. ¿También me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok, gracias, gracias. Bueno, pues voy a empezar. Primero que nada, pues buenas noches. Me presento. Mi nombre es Ruth Estefany Cervantes Campos. Soy enfermera especialista en salud pública. Actualmente, pues estoy estudiando la maestría en administración de instituciones de salud. Y el día de hoy, pues les voy a estar presentando un tema sobre negligencia médica. Mire, principalmente vamos a empezar con qué es la negligencia médica y pues entendemos por negligencia médica que ocurre cuando un profesional de la salud va a omitir o actuar con descuido o sin apego a los protocolos médicos causando daño al paciente. ¿Cómo se puede presentar? Pues principalmente por los diagnósticos tardíos o incorrectos, el tratamiento inadecuado, la falta de información o consentimiento informado, los errores durante algún procedimiento médico, el abandono o la atención deficiente. Y también a su vez vamos a basarnos en el fundamento constitucional que va a prever la protección a las personas ante un acto de negligencia médica. Y las vamos a encontrar principalmente pues en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud, en el Código Penal Federal y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, principalmente vamos a hablar del artículo cuarto que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y este va a reconocer el derecho a la protección de la salud, a los servicios de salud que deben ser de una manera oportuna, de calidad y éticamente responsables. De acuerdo en el Código Penal Federal, en el artículo 30, donde nos habla sobre el derecho a la reparación integral del daño, donde nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que califica a la reparación del daño como un derecho humano en casos de negligencia, principalmente buscando garantizar una compensación justa para las víctimas. También vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, donde establece principalmente que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que vaya a asegurar a su familia la salud y el bienestar, y en este caso especialmente la asistencia social y los servicios sociales necesarios. ¿Sí? Entonces, también vamos a hablar un poco de la Ley General de la Salud, donde establece en su artículo sexto, en materia de prestación de servicios de atención médica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1986, donde nos dice que en medida de prestaciones de servicio, la atención médica publicada en el Diario Oficial, establece que la Secretaría debe fomentar, propiciar y desarrollar programas, en este caso, de estudio y de investigación, pues relacionados con la prestación de servicios, en este caso de atención médica. También vamos a hablar igual de la Ley General de Salud, pero en este caso del artículo 271, donde nos dice que se expone a que el derecho a la salud va a comprender
un servicio de salud de calidad en todas sus formas y niveles. Esto entendemos como calidad al personal médico capacitado, a los medicamentos, al equipo hospitalario, que estén científicamente aprobados, en este caso en buen estado, y las condiciones sanitarias sean adecuadas. Y también podemos basarnos en el Código de Bioética, en el artículo 30, donde nos dice que los pacientes o los representantes legales van a tener o tienen en este caso la responsabilidad de informar con veracidad al personal de salud, así como de manifestarse las dudas y preocupaciones relacionadas con su enfermedad. Esto nos dice en el Código de Bioética. También estamos en el código ético. Aquí nos dice, basado en este caso, o nos vemos reflejado en el caso de los médicos, en el juramento de Hipócrates y en la declaración de Helsinki en el año 2000, donde los cuales están destinados a preservar el quehacer del profesional de la salud, ¿sí? Entonces, a continuación, pues también les vamos a mostrar un poquito de lo que establece la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, donde establece los derechos del paciente. ¿Y cuáles van a ser estos derechos del paciente? Pues principalmente van a recibir atención médica adecuada, van a a recibir un trato digno y respetuoso, recibir información suficiente donde éste sea clara, oportuna y veraz. También nos dice que deben decidir libremente sobre su atención, otorgar o no su consentimiento válidamente informado, ser tratados de una manera confidencial. También se van a contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Van a recibir atención médica en caso de urgencia. También se debe de contar con un expediente clínico y deben ser atendidos cuando sea conforme por la atención médica recibida. Sean inconforme, perdón. Pero también así como existen derechos del paciente, también existen los derechos de los médicos en la Carta de los Derechos Generales de las Médicas y los Médicos, las cuales dicen que deben de ejercer la profesión de una forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Van a laborar en instalaciones apropiadas y en este caso seguras que van a garantizar la práctica profesional. También deben tener a su disposición los recursos que requieren su práctica profesional. También deben abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. Al igual que los pacientes merecen una atención o un trato digno, pues también ellos deben de merecer o recibir un trato respetuoso por parte de los pacientes y también de sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo profesional. Deben de tener pues acceso a una educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. Deben de tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión, así como asociarse para mover sus intereses profesionales y principalmente pues salvaguardar su prestigio profesional, así como recibir o percibir remuneraciones por los servicios prestados. Estos son los derechos que tienen tanto pues el paciente como los médicos. Y otra información importante es hablar sobre la intervención que tiene la CONAMED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en casos de negligencia. Principalmente vamos a hablar ahorita de la CONAMED, que este es un organismo que también va a intervenir cuando va a existir un conflicto derivado de la prestación de servicios médicos, tanto públicos como privados. ¿Cuáles van a ser las funciones en este caso de las intervenciones que puede tener la CONAMED? Pues principalmente va a brindar y orientar la orientación médica y jurídica que deben ser gratuitas. También deben de investigar presuntos actos de mala práctica. También va a promover conciliación entre paciente y prestadores de servicio. También puede emitir dictámenes técnicos médicos. Va a fungir también como un árbitro cuando las partes lo acepten. ¿Cuál es el alcance en este caso de la CONAMED o de la Comisión Nacional de Médica pues va a ser, en este caso, él no impone sanciones penales o administrativas y su función principalmente va a ser preventiva, conciliadora y técnica.
En el caso de la intervención en la CNDH en casos de negligencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a intervenir cuando la negligencia médica ocurre en instituciones públicas de salud, como cuáles, como el ISSSTE, como el IMSS, como los servicios de salud, y estas van a constituir una violación a derechos humanos. Como cuáles van a ser las funciones que va a tener la CNDH, pues va a recibir, a investigar quejas, va a emitir recomendaciones a las autoridades responsables, también va a exigir reparación del daño y va a promover, en este caso, garantías de no repetición, ¿sí? Que no vuelvan a suceder casos en esas instituciones o que tengan, y va a garantizar que no se vuelvan a repetir. ¿Cuál es el alcance en este caso de la CNDH? Pues este no sustituye a los tribunales principalmente y pues sus recomendaciones no son vinculantes, pero tienen un alto impacto jurídico y social. Aquí tenemos un poquito del proceso, en este caso arbitral de la CONAMED. Se distingue por cuatro, bueno, por 5 puntos, en las cuales se los voy a ir explicando. Aquí principalmente lo que tiene que hacer la persona es primero contactar a la comisión a través de sus diferentes vías. ¿Cuáles vías? Pues aquí pueden ser de forma presencial, o sea, acudir a la CONAMED o de manera telefónica o a través de un correo postal o correo electrónico o vía web. ¿Sí? Una vez contactándolo, pues aquí nos dice que en este caso, ya una vez contactando, se brindará atención que requieras dependiendo de cada caso. ¿De qué manera se va a dar orientación? Este es un servicio que va a ofrecer a la CONAMED para que los pacientes vayan a conocer dónde, cuándo y cómo, por qué y para qué presentar una queja, ya sea por mala atención o negativa de alguna atención de servicios de salud, ¿sí? Va a brindar orientación acerca de los derechos y en este caso de las obligaciones, tanto del paciente como del prestador de servicios de salud. Entonces también van a hacer una gestión de manera inmediata donde el servicio o en este caso la CONAMED requiere de información, atención médica oportuna que no han recibido, perdón, a pesar de haberla solicitado al personal de salud. También van a contar con asesoría especializada y esto a su vez una admisión de la queja. A continuación, pues una vez haciendo esto, se hace una conciliación. Al admitir tu queja, con ayuda de una persona conciliadora, se busca un arreglo en el que ambas partes estén conformes. ¿Qué es la conciliación principalmente? Pues es la petición a partir de la cual una persona física, por su propio interés o en defensa del derecho de un tercero, va a solicitar la intervención de la CONAMED o de las comisiones estatales de arbitraje médico, principalmente con el motivo de impugnar la negatividad de servicios médicos o en este caso, de algunas irregularidades de su prestación. Pues principalmente su objetivo es que las partes, por voluntades propia, determinen la forma y términos en la cual van a resolver el conflicto con ayuda de un tercero. Y posteriormente se lleva a lo que nosotros conocemos, si no existe en este caso ya un arreglo por ambas partes, se hace un arbitraje. ¿Y pues qué va a ser el arbitraje? Es un procedimiento para el arreglo de una controversia entre un usuario y un prestador de servicio médico, en el cual la CONAMED resuelve la controversia según las reglas de derecho, atendiendo los puntos debidamente probados por las partes y ponderando el cumplimiento de los principios y conflictos y éticos de la práctica médica. En este caso, que no llegan a un acuerdo de conciliación, se propone el arbitraje, como les comentaba. Si no llegaban a un acuerdo, pues se propone el arbitraje. Si ambos aceptan, pues se continuará el proceso arbitral porque la CONAME más bien es quien decide quién tiene la razón y se resuelve la conformidad. Y en este caso, pues ya se emite un laudo y se hace una solución de conflicto. ¿Sí?
Entonces, este es como el proceso arbitral que tiene la CONAMED para que se lleve a cabo una resolución de un problema. Y también vamos a hablar un poquito de cómo van a ser el procedimiento o las vías de reclamación, principalmente pues la vía administrativa, que se va a interponer una queja ante la comisión. Ya vimos de qué manera podemos ponerlas, de manera presencial, en línea. Entonces, o comisiones estatales para resolver inconformidades relacionadas con la práctica médica. También va a ser de vía ordinaria civil, es la vía, en este caso, para demandar al médico en lo personal por los daños causados. Existe también una responsabilidad patrimonial del Estado, en este caso, para exigir la indemnización por daños causados por el personal médico en instituciones públicas. A continuación va a existir también leyes federales aplicables y normas oficiales mexicanas que también nos van a estar ayudando en este caso en el tema de negligencias médicas. Aquí principalmente vamos a hablar sobre la Ley General de Salud. Aquí establece los requisitos para el ejercicio profesional de la salud en el artículo 79 y el derecho de los usuarios de servicios de calidad y de atención profesional éticamente responsable, que están en los artículos de 50, 51, 51 bis 1 y 51 bis 2 y 51 bis 3. También estamos hablando del Código Penal Federal. En este caso va a definir los delitos como la negligencia médica en su artículo 229 bis también. También vamos a estar hablando de la norma 027 de CCA 3/2013. En este caso, establece los requisitos para la prestación de servicios de atención médica en urgencias. De acuerdo al reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, también nos va a detallar, en este caso, el proceso para denunciar irregularidades y las facultades de las autoridades sanitarias para comprobar las quejas y aplicar sanciones. También es importante hablar de la Ley Federal de las Responsabilidades Administrativas, porque también tienen impacto sobre estas normas o leyes oficiales, pues que tienen que ver con la negligencia médica. Bueno, como conclusión ahorita, pues acuérdense que la negligencia médica no es solo un problema técnico, sino una posible violación a los derechos humanos. La Constitución, las leyes federales y las normas oficiales mexicanas también establecen un marco integral de protección para las personas, mientras que la CONAMED y lo que es la CNDH, estos van a actuar como mecanismo de defensa no judiciales complementarios o, en este caso, para la vía legal. No sé si tengan alguna duda hasta aquí con respecto al tema. Este, em, sobre lo que es la negligencia médica. Vamos a revisar. Bueno, aquí tenemos unas preguntas eh, que las vamos a ir contestando. Dejo de compartir mi pantalla. Bueno, aquí dice Larisa Ruiz, dice, ¿qué tipo de instituciones pueden atender la CONAMED? Hablé sobre algunas instituciones que nos pueden ayudar a atender la CONAMED. En este caso, pueden atender conflictos derivados de servicios, tanto médicos como públicos y privados. Ujú. Aquí puede ser, o sea, dentro de los públicos, pues entendemos por públicos como el ISSSTE, como el IMSS, como los servicios de salud. Ujú. Entonces, acá nos ponen otro, Ginata nos dice, a ver, mm, Ginata Mayorga nos dice, ¿cómo se relaciona el Código Penal Federal con la negligencia médica? Bueno, ¿cuál es la relación que existe con el código? Pues en este caso, cuando la negligencia médica va a provocar lo que son lesiones o en este caso la muerte del paciente y puede, en este caso, como configurar un delito
o provocar lesiones o homicidios. Entonces, ahí es la relación que tiene el Código Penal. Mm, otra pregunta dice, a ver, permítame. Dice arriba. Dice, ¿qué resoluciones emite la CNDH? Pues en este caso, las resoluciones que va a emitir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, principalmente recomendaciones. Estas van a ser dirigidas a las autoridades responsables para la reparación del daño y en este caso que no se vuelvan a repetir los hechos, ¿sí? Estas son las resoluciones que emite la CNDH principalmente. Otra pregunta que dice, ¿cuál es la función principal de la CONAMED ante un caso de negligencia médica? Ok, sí, bueno, mira, ¿cuál es la principal función? Pues la principal función en este caso es analizar técnicamente el caso para promover en este caso la conciliación y en su caso emitir un dictamen médico que determine si hubo o no mala práctica. Esta es la principal función de la CONAME. Ujú. Otra pregunta que dice aquí, ¿la CONAMED puede imponer sanciones? No, no, la CONAMED no puede, no tiene esa facultad de sancionadora, ya que pues su principal función, como lo comentaba en la diapositiva, es conciliadora y pues técnicamente es no judicial o no es administrativa. Ujú. Entonces, no sé si tengan alguna otras más preguntas. Ujú. Bueno, pues quiero agradecer el espacio y el tiempo por poderse conectar. Yo sé que es un tema que nos debe de interesar a todos este, porque pues no estamos exentos como pacientes o como personal de salud de que en algún momento nos puedan ocurrir o podemos cometer algún error y en este caso ocurrir alguna negligencia médica. Pero sí es importante que conozcamos, pues, qué leyes o qué, nos van a poder apoyar o nos van a poder, o qué organismos pueden intervenir para obtener, pues, en este caso, una mejor solución al problema. Aquí hay otros mensajitos que nos dicen, ajá. Muchas gracias. Ok. No, gracias a ustedes por conectarse, por participar, por esas preguntas que me realizaron. Si no hay, más preguntas, pues agradezco mucho y damos por finalizada la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, excelente ponencia en tema de que nos necesita a nosotros enfermar. Sí, sí, muy bien, sí, Larisa. Sí, es un tema que nos debe interesar tanto a nosotros como personal de salud, así como a los pacientes que deben de conocer también sus derechos y sus obligaciones. Y qué instituciones debemos de recurrir ante una negligencia médica. Bueno, entonces, si no existe más preguntas, pues agradecerles nuevamente. Gracias y damos por finalizada la reunión.